vamos a ver la configuración interna de esta calota. Bien, para exponer lo que sería la cara endocraneal de la bóveda del cráneo, también conocida como calota craneal, solo vamos a dejar los huesos que nos interesan. En este caso, la van a conformar solamente el hueso frontal con lo que sería su escama y ambos huesos parietales, por tanto hemos dejado solo la parte superior del cráneo. Entonces vamos a pasar a describir todas las estructuras que se encuentran a este nivel. Desde la porción anterior, que la vamos a encontrar aquí, hacia posterior. En la parte anterior encontraríamos todo esto de aquí que corresponde a lo que sería el hueso frontal, que lo vamos a ver en color rojo. Vamos a encontrar que en la línea media se va a ver, la primera cosa que vamos a encontrar sería la cresta frontal, que se va a continuar hacia arriba dividiéndose en dos mitades y describiendo un surco, una depresión que se conoce como el surco del seno venoso sagital superior, que va a estar en la persona viva, va a estar ocupada por lo que sería el seno sagital superior, que es uno de los senos venosos. Se va a encontrar en este caso entre ambos hemisferios cerebrales, hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. Bien, muchas de las estructuras que habíamos visto en la superficie externa se van a manifestar también en la superficie interna, en la parte anterior de lo que sería esta calota craneana. Vamos a encontrar lo que correspondería a las eminencias frontales que aparecían en la parte externa, que se van a denominar fosas frontales. Vamos a ver que tiene una superficie más o menos llena de indentaciones y crestas que corresponde a las circunvoluciones y los surcos del cerebro. Cerca de lo que sería los forámenes parietales que servían para la vena emisaria de Santorini, vamos a tener una superficie que también aquí adentro se ve más lisa, que correspondería a lo que era el obelio en la parte externa. Hacia los lados vamos a tener las fosas parietales que se correspondían con lo que aparecía externamente como las eminencias parietales que los veíamos aquí, en las partes que más sobresalían de los parietales a nivel externo o en visión exocraneal. Bien, si seguimos yendo hacia los lados vamos a encontrar estos surcos que corresponden a los surcos de la arteria meningia media, que como hemos dicho estaban pasando por esa región que era el pterion, el punto en el que se unían estos dos huesos más una parte del hueso temporal y el ala mayor del esfenoides. Y bien, esas son básicamente las estructuras más importantes que se ven en la cara endocraneal de lo que sería la calota craneana. Eso sí, antes de concluir tenemos que mencionar unas depresiones que se van a encontrar más o menos a este nivel, que se conocen como fositas granulares. Están justo al lado de lo que sería el surco del seno venoso sagital. Van a contener lo que son los corpúsculos de Paccioni, también conocidas como vellosidades aracnoideas, y que tienen la función de reabsorber parte del líquido cefalorraquídeo que se va produciendo a nivel de los plexos coroideos de los ventrículos laterales, principalmente del encéfalo. Entonces van a ayudar a regular la cantidad de líquido cefalorraquídeo que hay dentro de lo que sería la cavidad encefálica, y por tanto van a ayudar a regular la presión de este líquido y que sea más difícil que se produzca una hipertensión endocraneal. Muy pocas veces se va a deber a un exceso de líquido cefalorraquídeo, en la mayor parte de las veces se va a deber a un efecto de masa que aparezca en alguna parte del tejido encefálico, lo más común por hemorragias. Bien, con eso hubiéramos concluido lo que correspondía a la parte de lo que sería la calota craneana, es decir, la parte superior del neurocráneo. Hemos visto en visión externa cómo se ve esta calota craneana en visión lateral, en visión posterior, en visión anterior, y también cómo se ve su cara endocraneal, o en visión interna seríamos un corte más o menos a este nivel. Cuando estudiamos los cráneos en anatomía hacemos un corte que viene describiendo una línea que une lo que sería la glabela o protuberancia frontal media con la protuberancia occipital externa que se encuentra aquí atrás. Entonces suele haber una línea que corre
en ese ángulo de anterior a posterior y por tanto todo lo que queda por arriba lo estudiamos como si sería la calota y todo lo que queda por debajo lo estudiamos con base de cráneo. Esa base de cráneo lo podemos estudiar en una visión externa o exocraneal, que es la que vamos a ver aquí abajo, y con una visión interna o endocraneal, que sería la que veríamos si miraríamos a través del corte que hacíamos, uniendo la glabela y la protuberancia occipital externa. Bien, cuando hablamos de todo lo que sería entonces la base de cráneo en su visión externa, también conocida como visión extracraneal o exocraneal, vamos a decir que se divide esta básicamente en tres partes, de las cuales dos partes van a corresponder a lo que sería el neurocráneo propiamente dicho y una parte corresponde a lo que sería la región facial. La parte de la región facial se va a extender, como estamos viendo, desde lo que sería los incisivos hasta lo que sería la parte posterior de las apófisis pterigoides. Por tanto, toda esta región de aquí correspondería a la región facial en una visión inferior. Todo lo que quede de ahí para atrás va a corresponder a lo que sería la base de cráneo, en este caso la base del neurocráneo. Esa base del neurocráneo se va a dividir en dos triángulos. Esos dos triángulos van a estar divididos, como hemos dicho, hasta ese nivel corresponde toda esta parte de aquí a la región facial. Esta base de cráneo, que se va a encontrar por detrás de las apófisis pterigoides y por detrás de esto de aquí, que serían los límites anteriores de la fosa pterigoidea, que era la continuación inferior de la fosa temporal, que se veía ahí a los lados. Entonces, va a estar dividido en dos triángulos, como decíamos, a través de una línea que va a venir desde lo que sería la lámina medial de la apófisis pterigoides, que es esta que está aquí, extendiéndose oblicuamente hacia atrás y lateralmente hacia lo que sería la apófisis mastoides. Entonces, si trazamos una línea que una esas dos estructuras, vamos a tener un triángulo que se encuentra aquí, que sería el triángulo anterolateral, también conocido como triángulo correspondiente a la fosa cigomática. Está formado principalmente por el ala mayor del esfenoides y parte de lo que sería la porción petrosa del temporal. Y tendríamos otro triángulo que se encuentra aquí atrás, que es un triángulo posteromedial. En este triángulo posteromedial se va a encontrar formado principalmente por lo que sería el occipital con su porción basilar, también conocido como basio occipucio, con sus porciones laterales y con la parte inferior de la escama del occipital. Y además con lo que sería la cara inferoposterior de la porción petrosa del temporal y lo que sería la porción mastoidea de este temporal. Entonces, básicamente, todo lo que sería la base del neurocráneo en visión exocraneal o externa va a estar compuesta por dos triángulos. Un triángulo que está ahí, correspondiente a lo que sería la fosa pterigoidea, también que se lo conoce como triángulo anterolateral, y un triángulo posteromedial que corresponde a lo que sería el hueso occipital y la mayor parte de lo que sería el hueso temporal, que los divide una línea que va a unir lo que sería la lámina medial de la apófisis pterigoides con lo que sería la protuberancia mastoidea o eminencia mastoidea. Bien, ahora vamos a describir todas las estructuras que se van a encontrar en esta visión inferior de lo que sería la base del cráneo. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es retirar primero la mandíbula. Bien, una vez que retiramos la mandíbula, vamos a encontrar los cráneos como normalmente los encontramos al estudiarlos en las clases de anatomía, es decir, con la mandíbula inferior o maxilar inferior, simplemente conocido ahora como mandíbula, desarticulada. Y vamos a poder empezar a describir las estructuras que vamos a encontrar a esta región. Como hemos dicho, toda esta parte de aquí correspondía en realidad a lo que sería la porción facial de
de la visión inferior que llegaba por toda esta parte hasta lo que eran las apófisis cigomáticas que les estamos viendo, perdón, las apófisis pterigoides que les estamos viendo aquí atrás, que corresponden a huesos esfenoides. Por tanto, correspondería a su estudio a una descripción que tendremos que hacer al describir lo que sería la región facial. Sin embargo, podemos aprovechar esta imagen para describir algunas de las estructuras que se podrían ver en la visión inferior en la parte que corresponde a la región facial. Entonces vamos a describirlas como siempre, de anterior a posterior y inicialmente por la línea media y luego nos vamos a ir hacia los lados. Entonces, comenzamos mencionando lo que serían los dientes. Estos dientes, en este caso estamos viendo los dientes correspondientes a lo que sería el maxilar superior y estamos viendo también los dientes de la mandíbula, que por el modelo de simulación no pueden retirarse de forma independiente. Por tanto, para mantener estos dientes del maxilar superior, que sí suelen verse en el cráneo cuando está desarticulada la mandíbula, los vamos a mantener. Entonces, yendo de anterior hacia posterior, vamos a decir que las primeras estructuras que encontramos son los dientes, que van a estar divididas en dos incisivos, un incisivo medial y un incisivo lateral, un canino, dos premolares que se ven ahí, las porciones laterales, parcialmente cubiertos por estos de aquí, que serían los premolares inferiores, y luego vamos a tener tres pares de molares, el primer, segundo y tercer molar. Estos terceros molares son los conocidos como las muelas del juicio y suelen ser los últimos dientes en erupcionar a través de lo que serían las encías, alrededor de los 18 hasta los 21 años normalmente. Suelen ser extraídos porque son dientes que carecen de función, es decir, su función es prescindible, pueden ser retirados y además al encontrarse tan atrás dificultan lo que sería la higiene oral y por tanto son sitios frecuentes de caries, que están producidas por la mayor parte de lo que serían Streptococcus orales. El Viridan suele ser el más común. Luego vamos a ir un poco más hacia atrás, vamos a encontrar esta fosa de aquí que se conoce como fosa incisiva. Ambos maxilares superiores van a estar unidos en la línea media por esta estructura de aquí, que sería la sutura palatina media, que se va a extender también para unir ambas porciones de los huesos palatinos. Por tanto, esta de aquí se conoce como sutura palatina media en toda su integridad. Y esta que está cruzando en otro sentido se conoce como sutura palatina transversa. Entre ambos van a formar una cruz a nivel de lo que sería el paladar, en este caso el paladar duro. Es decir, la porción ósea del paladar, debido a que en la persona viva, más atrás este paladar va a continuar a través de estructuras simplemente musculares y mucosas y se va a denominar paladar blando. En este caso estamos estudiando solamente el paladar duro. Un poco más por atrás, encontraríamos entonces hacia los lados estos surcos de aquí que se conocen como surcos para los vasos palatinos mayores. Esos vasos palatinos mayores, ¿por dónde van a llegar? Por este de aquí, que sería el foramen palatino mayor. Hay uno más pequeño que se encuentra aquí, justo al lado, que sería el foramen palatino menor. Aquí se ve un poco más, aquí prácticamente no se ve. Entonces tenemos el foramen palatino mayor y el foramen palatino menor. ¿Qué van a pasar por ahí? Los vasos y nervios palatinos mayores y vasos y nervios palatinos menores. Este surco palatino mayor, como vemos, se continúa con estos surcos, que son los surcos para los vasos palatinos mayores. ¿Qué encontraríamos más hacia atrás en la región lateral? Esta de aquí que se conoce como apófisis piramidal de este hueso que es el palatino. Entonces tenemos la apófisis piramidal palatina. Haciendo entonces un repaso de toda esta parte que vamos a encontrar que corresponde a la visión inferior del víscero cráneo o cráneo de la región facial, encontramos adelante los dientes con sus diferentes denominaciones. Cada diente tiene una forma adaptada a su función. Más atrás vamos a encontrar esta aquí que es la fosa incisiva. Va a recibir la apertura de los conductos incisivos por donde van a pasar las estructuras vasculonerviosas nasopalatinas. Especialmente el nervio nasopalatino, que es muy importante,
Y también puede pasar lo que sería la rama septal posterior de la arteria esfenopalatina, que a este nivel suele llamarse nasopalatina. Por tanto, encontramos aquí la fosa incisiva que recibe la apertura de los conductos nasopalatinos por donde van a salir arteria, vena y nervio nasopalatinos. Esta de aquí habíamos dicho que se denominaba como sutura palatina media. Esta sutura palatina media va a tener dos porciones, una que se encuentre delante de lo que sería esta sutura palatina transversa y una parte que se encuentre detrás de esa misma sutura. La parte que se encuentra delante se va a denominar sutura intermaxilar porque une ambos maxilares y la parte que se encuentre detrás se va a denominar sutura interpalatina debido a que une ambos palatinos. Sutura intermaxilar e interpalatina juntas van a formar lo que sería la sutura palatina media, que los divide la sutura palatina transversa. Todo esto de aquí hemos dicho que se denominaba paladar duro. Este paladar duro va a estar representado por dos porciones de huesos. Esta parte de aquí se va a conocer como apófisis palatina del hueso maxilar. Hay una a cada lado. Y esta porción de aquí se va a conocer como lámina horizontal del palatino. Entre ambos van a formar todo esto de aquí que es el palatino duro o el paladar duro, perdón. ¿Qué más? La estructura que se encuentre más posterior y que sería básicamente la continuación de esta sutura palatina media se va a conocer como espina nasal posterior para diferenciarla de la espina nasal anterior que se encuentra en esta parte, en la visión anterior de lo que serían los huesos de la cara. Entonces, hasta ahí correspondería a la parte de lo que sería visión inferior de esqueleto de la cara. Atrás tendríamos las coanas, que son las aperturas de las fosas nasales. Es decir, la cavidad nasal se abre hacia atrás, por lo que son las coanas. Están separadas a nivel medio o nivel central, por lo que sería la espina nasal posterior. A los lados vamos a tener las apófisis piramidales de los palatinos. Si seguiríamos yendo un poco más atrás, en esta visión lo que encontraríamos serían las apófisis pterigoides, que corresponde ya a lo que sería el esfenoides a los lados, y aquí al centro tenemos al hueso vómer. En cuanto a las apófisis pterigoides, lo que podemos mencionar es que está compuesta por dos láminas, una lámina medial que la estamos viendo aquí y una lámina lateral que es esta de aquí. Bien, vamos a seguir entonces yendo un poco hacia atrás para ver un poco mejor estas que son las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, que son bastante difíciles de visualizar. En este caso vamos a tener que estas apófisis pterigoides, que están en ese color morado, como el resto del esfenoides, que es todo esto, para diferenciarlo de este un poco más azul, que es el vómer, va a estar divididas en una lámina medial de la apófisis pterigoides, una lámina lateral de la apófisis pterigoides. Entre ambos se va a encontrar la escotadura pterigoidea. Esta escotadura pterigoidea se va a transformar más hacia atrás y hacia superior en lo que sería la fosa pterigoidea, que va a tener una parte un poco más profunda ahí entre ambas láminas, lámina medial y lámina lateral, y esa va a ser la fosa escafoidea. ¿Para qué sirve esa fosa escafoidea? Para que se inserte el músculo tensor del velo del paladar. ¿Para qué va a servir esta lámina lateral de la apófisis pterigoides? Va a servir principalmente para lo que serían inserciones musculares. ¿Qué músculos se van a insertar ahí? Se van a insertar básicamente el músculo pterigoideo medial en su superficie medial y el músculo pterigoideo lateral en la superficie lateral. Esta lámina pterigoidea medial además va a tener una estructura que se está viendo aquí, que es el gancho, que va a servir para una reflexión del músculo que se insertaba aquí en la fosa escafoidea, que era el músculo tensor del velo del paladar. Bien, a nivel central solo vamos a tener esto de aquí, que sería el vómer. Estas de aquí se conocen como apófisis vaginales de las apófisis pterigoides, que están acá a los lados. Vamos a tener aquí también unas apófisis que se conocen como apófisis unciformes. A los lados
ya empezaríamos a describir. Con eso habríamos concluido todo lo que sería la visión inferior del esqueleto facial y a partir de aquí ya empezaremos a describir ambos triángulos, el triángulo anterolateral y el triángulo posteromedial. Bien, en cuanto a lo que queda en este triángulo, que es el triángulo anterolateral, vamos a describir que lateralmente se encuentra lo que sería la fosa temporal, que está ocupada normalmente por el músculo temporal. Lateralmente encontramos este que es el arco cigomático. Un poco más medialmente vamos a encontrar esta superficie de aquí, que sería el ala mayor del esfenoides. Esta ala mayor del esfenoides va a tener dos superficies o dos porciones, lo que se conoce como cara temporal y lo que se conoce como cara pterigoidea. La cara pterigoidea y la cara temporal van a estar separadas por esta de aquí, que se conoce como cresta infratemporal. En algunos libros aparece como línea infratemporal. Yendo más hacia la línea media, en esto que sería el ala mayor de los esfenoides, vamos a tener los forámenes, que son las estructuras más preguntadas en los exámenes. Por delante aquí no se puede ver, pero quedaría más o menos aquí adelante, por el modelo de simulación no puede ser girado, tendríamos el agujero redondo, antes conocido como agujero redondo mayor. Por este foramen redondo mayor pasaba lo que era el nervio maxilar, o también conocido como la segunda porción del nervio trigémino. Por este de aquí que estamos viendo que tiene forma ovalada, denominado foramen oval, va a atravesar lo que sería el nervio mandibular o tercera porción del trigémino más la arteria meningia accesoria. Más atrás vamos a encontrar este agujero de aquí, que se lo conocía como agujero redondo menor. Actualmente se lo denomina agujero espinoso, debido a que está adyacente a esta estructura de aquí, que es la espina del esfenoides. Por este agujero espinoso van a atravesar la arteria y la vena meningia medias, además de una rama meningia del nervio mandibular, que pasaba por aquí, que era la tercera parte del nervio trigémino. Más lateralmente encontraríamos las estructuras que están relacionadas con lo que sería la articulación con la mandíbula a través del cóndilo mandibular. Entonces vamos a tener esta elevación grande de aquí, que se va a conocer como tubérculo condilio. Este aquí que se conoce como tubérculo cigomático anterior, este de acá que sería el tubérculo cigomático posterior, y todas esas están delimitando esta fosa de aquí que se conoce como fosa condílea. Esta fosa condílea tiene una parte o una porción articular de la fosa condílea, donde va a estar el cóndilo de la mandíbula, y una porción no articular que se está viendo aquí atrás, una porción no articular de la fosa condílea. Un poco más hacia atrás encontraríamos la apertura del conducto auditivo externo o meato auditivo externo. Bien, esas serían las estructuras más destacadas de lo que serían los triángulos anterolaterales de la base del cráneo. Ahora pasaríamos a describir lo que serían las estructuras que encontramos en el triángulo posterolateral del cráneo. Quizás antes de pasar nombraríamos unas suturas que son muy poco preguntadas, excepto que el docente quiera reprobarlos, que serían esta sutura de aquí, que se conoce como sutura tímpano escamosa, debido a que separa la porción timpánica de uso temporal con la porción escamosa. Sutura tímpano escamosa, que aquí adentro se divide en dos suturas que se pueden ver ahí. La que está más adelante va a ser la sutura petroescamosa y la que está más atrás va a ser la sutura petrotimpánica. Entre ambos se va a encontrar esta pequeña elevación que se prolonga medialmente, que se va a conocer como cresta intertímpano escamosa. Es algo muy poco preguntado. Tal vez si preguntarían algo más comúnmente sería esta apófisis de aquí, que lo vamos a conocer como lo que sería normalmente llamada apófisis tubárica, debido a que está relacionada con lo que sería eh, la trompa auditiva o estructura tubárica auditiva, que va a comunicar lo que sería el oído medio con la cavidad nasal, de forma tal que se puede regular la presión
en ambos espacios y sea más fácil la función auditiva y la transmisión o conducción de las vibraciones auditivas que son captadas por el tímpano a través de los huesecillos del oído medio. Cuando no puede regularse esa presión, por ejemplo, cuando hay una congestión nasal masiva y esta trompa auditiva está obstruida, también conocida como trompa de Eustaquio, y no puede pasar el aire en ambas direcciones, se produce un dolor a nivel de lo que sería la región auditiva debido a esa diferencia de presión que existe dentro de lo que sería el oído medio con la presión que se encuentra por fuera, que sería el oído externo. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería los triángulos posteromediales. Bien, ahora para describir lo que sería toda la parte posterior de esa base de cráneo, vamos a empezar por lo que sería la línea media. Como estamos viendo en la línea media, vamos a tener anterior a este, que es el foramen magno o agujero magno, vamos a encontrar todo lo que sería la cara inferior de la parte posterior de lo que sería el cuerpo del esfenoides, que lo estamos viendo aquí, y todo lo demás en la línea media va a estar compuesto por el occipital y sus diferentes partes. Aquí encontraríamos todo lo que sería la porción basilar del occipital, también conocido como base occipucio. A los lados del agujero magno vamos a encontrar las porciones laterales, representadas principalmente por estos que son los cóndilos occipitales, y hacia atrás todo lo que sería la escama del occipital. ¿Qué relieves óseos vamos a encontrar a este nivel? Lo primero que vamos a encontrar es esto de aquí, que se conoce como fosa navicular, debido a que tiene una forma naval, es decir, la quilla de un barco. Dentro de esa fosa navicular vamos a tener unas fosas más profundas, que sería la fosa faríngea, y una elevación central, que sería la cresta o tubérculo faríngeo. Este tubérculo faríngeo va a servir para la inserción del rafe faríngeo. Si nos vamos hacia los lados, vamos a encontrar lo que serían dos crestas. Vamos a tener esta de aquí, que es la cresta sinostósica, delante de la cual se va a insertar lo que sería el músculo largo de la cabeza, y esta de aquí, que es la cresta muscular, delante de la cual se va a insertar el músculo recto anterior de la cabeza. Si nos vamos un poco más hacia posterior, vamos a encontrar lo que serían los cóndilos occipitales. Estos cóndilos occipitales van a tener dos forámenes o conductos. Ese de ahí que estamos viendo correspondería a lo que sería la fosa condílea anterior. Toda esta depresión se denomina fosa condílea anterior. Aquí atrás hay una depresión parecida, que es la fosa condílea posterior. Dentro de esta depresión o fosa condílea anterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que sería el conducto hipogloso, también conocido como conducto del nervio hipogloso. Por ahí va a salir el 12º par craneal, también conocido como nervio hipogloso, de ahí su nombre. Luego tenemos estos que son los cóndilos occipitales, van a articularse con la vértebra C1, el atlas, con los cuerpos laterales del atlas, y van a ser los que nos permitan tener los movimientos que se hacen, por ejemplo, al asentir o al decir que sí. Esa inclinación que luego aparece en la cabeza, de decir que sí, de arriba hacia abajo, se da a nivel de estas articulaciones, que son articulaciones de tipo sinoviales condíleas. Hacia atrás tenemos esta de aquí, que era la fosa condílea posterior, debido a su relación con este cóndilo, y por esta fosa condílea posterior va a pasar lo que sería una vena emisaria a través de lo que sería el conducto condíleo. Este conducto condíleo entonces transmite un elemento que sería venoso. Este de aquí, que es el conducto hipogloso, una estructura de tipo neurológica, un nervio. Bien, eso sería lo más importante en cuanto a las partes del occipital. Aquí a los lados vamos a tener diferentes depresiones que se van a relacionar con las estructuras laterales. Todo esto de aquí corresponde a lo que sería la cara posterior inferior de la porción petrosa del temporal. Aquí que vamos a encontrar, hacia este lado teníamos lo que era el canal o conducto de lo que era la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Aquí adelante vamos a tener todo este orificio que se conoce como
foramen rasgado anterior, para diferenciarlo desde aquí atrás, por donde está saliendo la yugular, que se conoce como foramen rasgado posterior. Actualmente este foramen rasgado anterior se sabe que está cerrado por lo que sería un tejido fibroso y simplemente va a estar abierto a la altura de este conducto, que es el conducto carotídeo. Por este conducto carotídeo va a pasar la arteria carotídea interna, que es la arteria más importante para dar la irrigación de toda la región anterior y media de lo que sería el encéfalo. Bien, un poco más hacia atrás encontraríamos la apertura de ese conducto carotídeo. ¿Por qué hablamos aquí de conducto carotídeo y aquí también de conducto carotídeo? Porque la arteria carótida interna va a entrar por este, que es el foramen carotídeo. Este foramen carotídeo va a ingresar hacia arriba, es decir, va a tener un poco de profundidad, unos 5 a 8 milímetros, y después se va a incurvar en forma de S. Dentro del hueso va a seguir este conducto pero en forma de S y se va a abrir a este nivel. Por tanto, esta arteria carótida interna va a ingresar por aquí, va a tener un trayecto dentro del hueso casi horizontal y luego va a tener una nueva curva por aquí, a la altura de lo que sería el foramen rasgado, para ingresar a lo que sería el interior del cráneo. Por eso, si les dicen que se encuentra en lo que sería el foramen rasgado anterior, se puede encontrar parte de lo que sería la arteria carótida interna, es decir, la segunda curva que hace. Y que vamos a encontrar a nivel de lo que sería el foramen carotídeo, vamos a encontrar el ingreso de la arteria carótida interna antes de que haga ese trayecto horizontal al interior de la porción petrosa de este hueso, que es el hueso temporal. Bien, siguiendo hacia posterior de lo que sería el conducto carotídeo o apertura del conducto carotídeo en este caso, vamos a encontrar más hacia atrás todo esto que se conoce como fosa yugular, debido a que aquí al centro se encuentra el agujero yugular por donde va a salir la vena yugular interna. Toda esta superficie de aquí se conoce como carilla yugular, esta parte de aquí se conoce como escotadura yugular en el occipital y esta parte de aquí la conocemos como lo que sería la apófisis yugular, también en ese hueso occipital. Bien, ¿por qué es importante este agujero yugular, también conocido como agujero rasgado posterior, para diferenciarlo de este aquí que era el agujero rasgado anterior? Porque por este agujero yugular, además de pasar la vena yugular interna, que es la vena más importante para el drenaje venoso de todo lo que serían las estructuras al interior del cráneo, va a servir también para que pasen los pares craneales 9, 10 y una parte del 11. Entonces, en toda esta región, en la persona viva, normalmente suele haber una elevación o una cresta que se denomina cresta intrayugular y va a dividir en dos mitades. En la parte anterior van a pasar estructuras nerviosas y en la parte posterior va a pasar lo que sería la vena yugular. Entonces los pares craneales pasan por delante y la vena yugular pasa por detrás. A los lados de estos vamos a tener estructuras del temporal muy fáciles de reconocer. Esta estructura que estamos viendo aquí, muy delgada, que normalmente en el cadáver está rota porque es una apófisis muy delgada, similar a una aguja y bastante larga, se conoce como apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides va a ser importante porque va a dar inserción a músculos y ligamentos. En cuanto a lo que sería su vértice, va a dar inserción a lo que sería el ligamento estilomandibular. En su superficie anterior, que aquí es poco visible, estaría por ahí adelante, va a dar inserción a lo que sería el músculo estilogloso. Y en toda esta superficie posterior, que es la que estamos viendo, va a dar inserción al músculo estiloioideo. ¿Por qué también va a ser importante esta apófisis estiloides? Porque justo detrás de ella se va a encontrar este foramen de aquí, que se denomina agujero estilomastoideo o foramen estilomastoideo. ¿De dónde tiene su nombre? De que esta que está por delante es la apófisis estiloides y esta que se encuentra por detrás es la apófisis mastoides. Entre ambas se encuentra el foramen estilomastoideo. ¿Qué va a atravesar este foramen estilomastoideo? Principalmente lo que sería el séptimo par craneal, también conocido como nervio facial, que va a dar inervación motora a los músculos de la cara a través de sus 5 ramas. Después de salir por aquí, va a ingresar y atravesar lo que sería la glándula parótida, que es la glándula salival más grande del cuerpo, la vamos a ver en región oral y bucal, y va a dividirse en sus 5 ramas principales, temporal,
cigomática, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. Y va a dar inserción muscular, como hemos dicho, a músculos, va a dar inervación a los músculos faciales, perdón. Bien, un poco más por detrás, vamos a encontrar esta de aquí, que es una apófisis grande, la más voluminosa que tiene el temporal, y por tanto se denomina apófisis mastoides. Esta apófisis mastoides va a estar relacionada con principalmente inserciones musculares. Va a haber 3 músculos que se inserten a esta región y va a estar relacionada también con lo que serían estos surcos que aparecen medialmente. El primero de esos surcos va a ser denominado escotadura mastoidea y va a ser este de aquí, es el más profundo. Luego de la escotadura mastoidea vamos a tener la eminencia yuxta mastoidea. Yuxta significa que está al lado, eminencia yuxta mastoidea. Y luego a un lado vamos a tener este canal que es mucho más delgado, mucho más cilíndrico, que corresponde a lo que sería el surco de la arteria occipital. Entonces, son los relieves más importantes que vamos a encontrar en la porción mastoidea de este hueso temporal cuando lo estamos viendo en una visión inferior. Entonces, antes de terminar de irnos de esta parte, vamos a nombrar algunas estructuras que son mucho más pequeñas, mucho menos importantes y mucho menos preguntadas. Vamos a empezar por este pequeño agujerito que es prácticamente indetectable en el cráneo en vivo, pero que podría aparecer en el examen en algún caso, aunque es muy raramente preguntado. Este corresponde a lo que sería el conductillo timpánico. Esta depresión que estamos viendo aquí va a corresponder a lo que sería el surco petroso. ¿Sí? Y también es muy poco preguntada y tiene poca relevancia. A nivel de la apófisis mastoide sí que suele preguntarse un poco más, aunque en este caso está difícil marcar. Nombraríamos que en la apófisis mastoides como tal, en su cara exocraneal y lateral, encontraríamos inserciones de 3 músculos, que serían el más superior, el vientre occipital del occipito frontal. Un poco más hacia abajo o inferior encontraríamos lo que sería el músculo esternocleidomastoideo, y ya casi en lo que sería el borde de esta apófisis mastoides encontraríamos el músculo esplenio. Además de esto podríamos encontrar otros 2 músculos, que serían el músculo longísimo, que se va a encontrar casi en lo que sería la cara interna de esa apófisis mastoides, y a través de todo esto de aquí, este surco bien profundo que habíamos mencionado, va a pasar lo que sería el vientre posterior del digástrico. Como su nombre dice, es un músculo que tiene 2 vientres, un vientre posterior y un vientre anterior, que está relacionado con la región facial. Bien, no hay demasiadas cosas más para decir a ese nivel, son las más importantes. Pasaremos a ver esta parte, que es la parte ya final de lo que sería la base del cráneo, todo lo que corresponde a la escama del occipital. Antes de mencionar esto, vamos a hablar de este de aquí, que es el foramen magnus, el foramen más grande que va a tener el cráneo. Por este va a pasar lo que sería la unión entre las estructuras encefálicas superiores, es decir, tronco del encéfalo, y la parte que quede por debajo, que sería la médula espinal. Entonces, normalmente vamos a encontrar a este nivel la unión entre médula espinal y médula oblongada, también conocido como bulbo raquídeo. Va a pasar por aquí, además de eso, las arterias vertebrales, que son 2, una a cada lado, luego se van a unir para formar la arteria basilar, que va a darle irrigación a toda la parte posterior de lo que sería el encéfalo, y también va a pasar una parte de lo que sería el nervio espinal, o sea, o par craneal, por donde pasaba la otra parte, por eso de ahí que era el foramen yugular. Bien, en cuanto a lo que sería la escama del occipital, vamos a ver que no tiene demasiadas relieves ni demasiadas estructuras para nombrar. La mayoría de las hemos mencionado aquí, como por ejemplo esta de aquí, que era la apófisis yugular, la carilla yugular, la escotadura yugular, la espina intrayugular. Tendríamos que verlo principalmente en la visión posterior, por tanto vamos a girar nuestro cráneo para que se vea un poco más la parte de atrás, que es la que nos interesaría. Entonces, bien, vamos a ir rotando esto de forma tal que podamos ver un poco más la escama occipital. Bien, en cuanto a la escama occipital, vamos a tener estructuras que ya habíamos mencionado antes.
la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa, la línea nucal inferior y la línea nucal superior. ¿Para qué van a servir esas líneas nucales? Para que se puedan dar inserciones de tipo muscular. Entonces, ¿qué músculos van a insertarse ahí? Tendríamos que comenzar por los más laterales. Ya los habíamos visto en relación a esta estructura que era la apófisis mastoides. Lo vamos a ver ahí para que se vea un poco más. Esta apófisis mastoides tenía 3 músculos que se insertaban lateralmente. Son los mismos músculos que se van a insertar con la línea nucal superior. Es decir, el que se encuentra más arriba va a ser el vientre occipital del músculo occipitofrontal, que es un músculo bastante amplio. Va a tener un vientre occipital que se encuentra a este nivel, una aponeurosis que va a ir por todo lo que sería la calota, y su vientre frontal se va a encontrar en la frente. Por tanto, es un músculo bastante amplio, con una aponeurosis al centro de 2 vientres. Entonces, el músculo que se encuentra más superior en esta línea nucal superior va a ser lo que sería el vientre occipital del occipito frontal. Un poco más abajo o inferior vamos a encontrar lo que sería el músculo esplenio de la cabeza, y entre ambos vamos a encontrar el esternocleidomastoideo. Por tanto, tenemos vientre occipital del occipito frontal, músculo esternocleidomastoideo y más abajo el músculo esplenio. En esa misma línea, pero a nivel central, en esta parte que queda aquí, vamos a tener el músculo trapecio que se va a insertar aquí arriba, y un poco más inferior, en esa misma línea nucal, vamos a encontrar lo que sería el músculo semiespinoso de la cabeza. Pasamos a lo que sería la línea nucal inferior. Esta línea nucal inferior va a tener al músculo recto posterior menor de la cabeza, aquí al centro, y a los lados al músculo recto posterior mayor de la cabeza. A los lados, un poco más hacia arriba, más cerca a lo que sería la línea nucal superior, vamos a tener también la inserción de otro músculo que sería el músculo oblicuo superior de la cabeza. Y eso es lo más importante que veríamos en cuanto a la porción escamosa del occipital, las inserciones musculares. Hemos visto entonces todo lo que sería visión externa del cráneo, visión general del cráneo, y habríamos culminado con ver todo lo que serían los puntos craniométricos. Hemos visto todas las estructuras que se ven en base de cráneo, que es muy preguntada en visión inferior, con los forámenes y estructuras que los atraviesan, características anatómicas, cosas que son muy preguntadas y otras cosas que son menos preguntadas, y por tanto solo nos faltaría básicamente de toda esta parte que es estructura ósea del cráneo en general, ver lo que sería la visión endocraneal o interna de lo que sería la base de cráneo. Entonces vamos a pasar a verla con un corte.